Muy buenas tardes a todas las personas que en esta tarde, esta noche de la costa este, tarde de la costa oeste de los Estados Unidos nos acompañan. Gracias a todas las personas que se han conectado a esta su teleconferencia. Estamos en un ciclo de enseñanzas, de leyes, de preceptos, de reglas, principios espirituales por los cuales usted, hombre o mujer que nos escucha, puede desatar su potencial y disfrutar el éxito y la vida abundante que necesita. Estamos haciendo un estudio basado en el libro de los Proverbios, libro escrito por el rey Salomón, inspirado por Dios. Y hay un tesoro muy grande allí, porque si Salomón fue el hombre más rico, más sabio que hemos podido conocer en la historia de nuestro mundo, es porque él tiene una perla, tiene una fórmula, si le pudiéramos poner, muy grande para que usted y yo podamos ser una persona de éxito, como lo fue el rey Salomón. La semana pasada, en nuestra enseñanza del pasado viernes, les hablaba sobre la sabiduría y quiero hacer un pequeño resumen, un poquito para ambientar. Hay personas que están conectadas nuevas en esta tarde, en esta noche, que quizás no escucharon la charla pasada, pero voy a tratar de hacer un abstract de esta reunión. Qué difícil ser inteligente y no envanecernos con nuestro conocimiento. La inteligencia es necesaria para alcanzar la sabiduría. Se dice que existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder todo su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos, y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Vuelvo y repito, la inteligencia es necesaria para alcanzar la sabiduría. La palabra de Dios nos dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le puede comparar. Eso lo encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, y le he leído los versículos 13 y 14. Repito, Proverbios 3, versículos 13 y 14. El principio de la inteligencia es uno de los más importantes. He conocido personas con mucho estudio, pero con poca sabiduría. Decía en la charla pasada: ¿para qué tanto conocimiento si no hay sabiduría? Ese conocimiento no sirve para nada, porque sabiduría es la destreza para aplicar correctamente el conocimiento. La inteligencia es la habilidad de saber qué hacer en cada situación, es saber aplicar el conocimiento. Si tengo mucho conocimiento, pero cuando llega una situación tomo una mala decisión, entonces no usé la sabiduría. Todas sus decisiones demostrarán si posees o no posees la verdadera sabiduría. Si todas tus decisiones son equivocadas, entonces deberás comenzar a admitir, a aceptar que te falta sabiduría y busca la fuente que la provee. Vas a poderla encontrar, vas a poderla hallar. Mire, el apóstol Santiago dice
Si quieres ser una persona exitosa, tienes que ser inteligente. Y dice el apóstol Santiago en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De tal manera que la sabiduría tú la puedes pedir, yo la puedo pedir. ¿Y cuál es el desafío? Pues que entendamos realmente el valor, el potencial que tiene la sabiduría que Dios tiene disponible para usted y para mí, y que la pidamos, y que la pidamos, y que la podamos adquirir para que la podamos aplicar. Decía también que la sabiduría es de más provecho y más excelente que el oro y la plata. Eso dice el libro de los Proverbios. Decía que la sabiduría es de más ganancia. Cuando habla de ganancia, habla de ingresos, habla de prosperidad, habla de provecho. Cuando usted tiene sabiduría y vive por el principio de inteligencia, no importa si tiene recursos económicos, siempre saldrá adelante. Decía la semana pasada que es más importante tener sabiduría que tener dinero. Hay personas que tienen recursos económicos, pero le falta sabiduría. Decía también que la sabiduría es de más valor y más excelente, espléndida, gloriosa que las piedras preciosas. Hay personas que por una piedra preciosa pueden quitarle la vida a otra persona incluso, pero la sabiduría es más valiosa que todas esas piedras preciosas, que todas esas cosas. Quienes han descubierto la importancia de la sabiduría, les es muy fácil desprenderse de las cosas materiales, porque no viven por lo terrenal, sino por la sabiduría que los ayuda a alcanzar dimensiones que van más allá de las que se obtienen con el oro y la plata. Decía también, cuando leíamos algún versículo que estaba en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, de los versículos 16 al 17, decía que con la mano derecha ofrece larga vida. La sabiduría nos está diciendo eso. Con la mano derecha te ofrezco larga vida. Con la mano izquierda te ofrezco honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, para quienes le echan mano. Dichosos, que quiere decir bienaventurados, felices, los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, dice la palabra de Dios. Te serán fuentes de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Señores, señoras, qué preciosa fórmula, qué precioso menú, qué preciosa comida la que la palabra de Dios nos ofrece para que nosotros podamos vestirnos con ese árbol de vida para aquellos que le echemos mano a la sabiduría de Dios, que vamos a ser bienaventurados, felices, aquellos que la retengamos, que vamos a transitar por caminos que son placenteros. ¿Qué quiere decir eso? Que los vamos a disfrutar, los vamos a gozar, y a través de esos caminos que los disfrutamos, en los senderos, al lado y lado hay paz, paz. Todos los días Dios me permite conocer personas, conocer diferentes testimonios de personas que están viviendo una total guerra, un total conflicto en esas mentes, por situaciones familiares, por situaciones financieras, por situaciones de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero la sabiduría de Dios te ofrece paz, te ofrece caminos por los cuales los vas a disfrutar. En la mano izquierda te ofrece honor y riquezas, y en la mano derecha te ofrece larga vida. Larga vida para que puedas disfrutar las riquezas, para que puedas disfrutar del honor de ser un buen hijo de Dios, para que puedas disfrutar largos caminos, dichosos, en paz. Señores, estamos frente a una realidad que es completamente
completamente loco el que no la quiera desear, el que no la quiera aceptar. La sabiduría también ofrece con la mano derecha, decía, larga vida, y con la izquierda honor y riquezas. Al describir esta imagen de la sabiduría con una mano derecha y otra izquierda, el autor del libro Los Proverbios muestra que la sabiduría no es un concepto. Nos dice que la sabiduría es una persona. También allí se hace evidente de que la sabiduría tampoco es una filosofía, sino un personaje que tiene algo en su mano izquierda y en su mano derecha y que ofrece ambas a los que le buscan. Por eso dice, dichoso el que haya sabiduría. La sabiduría de Dios es una persona que tiene riquezas que ofrecer y ya las tiene en su mano y no aún en el bolsillo. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Los que hallaron la sabiduría son dignos de honra, no porque tengan mejores cosas que los demás, sino porque son sabios, lo cual se demuestra en la manera en que proceden. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted puede reconocer a una persona sabia por la manera en que procede y en la forma en que toma decisiones. Sus decisiones son un reflejo de lo que usted es y de lo que usted sabe y de lo que usted conoce. Cuando decide con sabiduría, quienes lo rodean saben que usted está por encima del nivel del resto de las personas. Te invito y te desafío, te reto a que busques la sabiduría de Dios. Y recuerda lo que dice la misma palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te olvides que la sabiduría es una persona y no un concepto, no una filosofía, porque es Cristo Jesús mismo y está en los principios de su palabra. Por lo tanto, Él es el verbo, la palabra y la sabiduría. Hablaba también que la palabra nos dice, en el capítulo 9 del libro de los Proverbios, dice que la sabiduría construyó su casa. Qué interesante este tema de que la sabiduría construyó su casa. Construir su casa quiere decir de que ella hizo el sitio donde ella podía habitar, donde ella podía residir, en donde ella iba a estar completamente en su hábitat, cómoda, confortable, feliz. Y yo creo que es un desafío para que tú y yo entendamos esto, por eso decía yo, de que en estas próximas 5 o 6 conferencias que vamos a dar en los días próximos sobre este tema, nos va a permitir de que usted y yo podamos construir la casa en donde habite la sabiduría de Dios, porque somos nosotros los que la tenemos que construir. Eres tú que la tienes que construir, soy yo el que la tengo que construir. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y si nosotros lo hacemos conforme al diseño como Dios lo estableció, te garantizo que la sabiduría va a habitar allí. Y yo te lo digo, ¿por qué te lo digo con esa seguridad? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque es hecho, es verdad. Tenemos que creer en la palabra de Dios aquellos que somos hijos de Dios y que hemos decidido seguir sus enseñanzas y que hemos decidido seguir sus preceptos, que hemos decidido seguir sus leyes, sus reglas, sus principios espirituales. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios, no es la palabra que se adapta a nosotros. Entonces, si somos nosotros, es nuestra obligación construir la casa de la sabiduría conforme al diseño como Dios lo estableció para que habitara allí la sabiduría. Dios se hace responsable de cualquier construcción que hagamos nosotros conforme a su diseño. Dios no se hace responsable de cualquier construcción que hagamos nosotros conforme a nuestro diseño, a nuestra forma de pensar, como a mí me gusta, como a ti te gusta, como a ti te parece, como a mí me parece, porque con las cosas de Dios no hay alternativas. O lo hacemos conforme a su diseño o no lo hacemos. Y si lo hacemos conforme a su diseño,
Dios se hace responsable y cumple su promesa. Decía en el capítulo 9 del libro de los Proverbios que la sabiduría construyó su casa. Y seguidamente dice, y labró sus 7 columnas, labró sus 7 pilares, labró sus 7 muros. Diferentes versiones nos dicen algo sobre eso. Y dice el Proverbios 9:10, dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La primera columna, el primer pilar de la casa para que habite la sabiduría es el temor. No podemos ir por otro sitio y no podemos comenzar con una columna, con un pilar, con una pared, con un muro diferente al del temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Quiere decir que el temor es el principio, es el fundamento de la sabiduría. Esta es la primera columna que hay que levantar, la del temor, para que la sabiduría habite en esa casa. Cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de terror, no estamos hablando de miedo. La palabra usada en el hebreo para temor significa respeto, reverencia, honra, consideración. Él es el fundamento de todas las cosas, el temor. Por lo tanto, hay que respetarlo. Tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la honra de Dios. Es saber y ser conscientes de la presencia de Dios y de que los ojos de Dios están permanentemente sobre nosotros. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, si tú lo conoces, no le tienes terror, pero sí le tienes respeto. ¿Por qué personas no respetan, no tienen el temor de Dios? Simple, no le conocen. Y la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees en Dios? Me vas a decir que sí. Y paso inmediatamente a hacerte una segunda pregunta. ¿Tú le conoces? De pronto muchas voces se quedan allí calladas, se quedan pensando. Yo amo a mi esposa Patricia. La respeto. Tengo consideración con ella. La honro como mujer, como esposa. ¿Por qué? Porque le conozco. Yo a mi esposa Patricia no le tengo terror, no le tengo miedo, no le tengo pánico. Le tengo respeto. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios y si no le conocemos, ¿cómo vamos a desarrollar el temor? Para poder desarrollar el temor, el verdadero temor de Dios, vuelvo y repito que es el respeto, la reverencia, la honra, la consideración, hay que conocer a la persona. Cristo es una persona y si no le conoces, no vas a poder tener respeto, posiblemente le vas a tener terror, miedo. ¿Cuántas personas hacen lo que quieran y no les importa si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hacen? Toman decisiones y no ponen a Dios en el escenario, no lo invitan a que sea parte de su decisión. Pero cuando tú tienes temor de Dios, no vas a tomar una decisión arbitrariamente, pues tú sabes que Dios tiene para ti un lugar de prominencia en tu vida, tiene un plan para ti, tiene un diseño para ti, para lo que tú veas, para que tú lo analices, para que tú lo tomes y lo lleves a cabo. Ese es nuestro Dios, que cuando tenemos temor, Él nos pone a nuestra disposición todas las cosas para que lo veamos, lo analicemos y lo pongamos y lo llevemos a cabo. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de decisiones mayores. Tienes que tomarlo a Él en cuenta cuando vas a tomar una decisión. Ahora no te vayas a ir esta tarde, esta noche a tu casa y vas a decir que cuando vayas a tu casa le vas a decir, Señor, ¿será que tengo que ir al baño? ¿Será que no tengo que ir al baño? Esa no es una decisión mayor. Tú sabes lo que pasa si no vas al baño.
¿Será que me tengo que duchar hoy? ¿Será que tengo que bañarme? Eso no es una decisión, no es una decisión trascendental. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero hay decisiones mayores, como preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde quieras que yo esté? Señor, ¿dónde quieres que yo me mude? Señor, ¿qué negocio quieres que yo desarrolle? ¿En qué iglesia, Señor, quieres que yo permanezca, que yo me quede? Esas son decisiones en las cuales tienes que contar con el Señor. Señor, con esta persona es la que tú tienes escogida para que yo me case, para que yo formalice un matrimonio. Decisiones mayores. ¿Dónde está Dios cuando tomas ese tipo de decisiones mayores? ¿Estás invitando a Dios a tu decisión? Si no lo haces es porque no tienes temor de Dios. Si lo haces es porque tienes el verdadero temor de Dios. Cuando hay respeto y hay temor, nosotros no tenemos terror, no tenemos miedo, sino que tenemos honra, y cuando tenemos honra y reconocemos que los ojos del Señor están sobre nosotros, sobre nuestra vida permanentemente, no hacemos lo que otros hacen. Por eso somos personas completas y totalmente diferentes a las personas del mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos de paso por aquí, las personas que tenemos temor de Dios. ¿Sabe usted por qué José era tan sabio? Porque en la casa de Potifar no se acostó con la mujer de Potifar, y lo pudo haber hecho. Estaba lejos de su casa, lejos de su papá, lejos de su mamá, lejos del esposo de la misma mujer de Potifar. Nadie lo veía, nadie iba a tener algo que decir, nada le importaba. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Dice la palabra, porque temía a Jehová, tenía temor de Dios, temor a Dios, porque sabía que la presencia de Dios estaba en él, con él y en él. Sabía que los ojos del Señor estaban sobre él. Entonces no pudo tomar decisiones arbitrarias, tuvo que tomar una decisión radical, y todos conocemos la historia, y a raíz de eso tuvo que ir a parar a la cárcel. Con lo que Dios diseñó para mi vida, yo no puedo abortar ese plan, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito contigo, conmigo. Yo no puedo mal usar mi vida para lo que yo quiera, porque el respeto a Él, porque lo respeto, porque tengo temor de Dios. José no tomó una decisión que le iba a alimentar la carne, con toda seguridad que la mujer de Potifar debía ser una mujer muy atractiva, muy bella, muy provocativa, si le queremos poner un término que le gusta oír a la carne, el ser humano. Pero él sabía que cualquier equivocación iba a violar, iba a desagradar, y sabía que el hecho de tener el temor de Dios lo guardó y no permitió que cayera. Posiblemente si hubiera caído, muy seguramente la vida de José, el plan de Dios que Dios tenía para José, se había perdido, se había abortado. Y nunca había llegado a José al sitial que llegó verdaderamente, al ser el segundo hombre en el reino de Faraón. Y nunca, posiblemente, habíamos oído hablar más de José en la historia de la Biblia, como uno de los grandes hombres, como uno de los grandes héroes de los hijos de Dios que tienen y que nos dejaron una gran enseñanza. Quiero utilizar un ejemplo, y con ello no quiero minimizar lo que es el poder de Dios. Quizás esto le traiga un poco más de luz en su entendimiento. Es el ejemplo de la electricidad. Yo le pregunto a alguna persona que conoce de electricidad, y le puedo hacer esta pregunta: ¿la electricidad es buena o mala? ¿Es buena o mala? Muy seguramente la respuesta que me va a decir, no, la responsabilidad de la electricidad es buena. ¿Le tienes terror o respeto a la electricidad? Segunda pregunta que le haría. Obviamente la respuesta de una persona que conoce, y por eso pongo aquí la palabra conoce a la electricidad, va a decir, yo le tengo respeto, porque posiblemente esa persona ya ha tenido experiencias,
Esa persona a lo mejor ha agarrado algún cable en donde ha sentido un corrientazo. Esa persona ha sido quizás testiga de ver muertes de personas electrocutadas por descuidos. Respeto, respeto va a decir la persona. Porque yo, en lo personal, respeto profundamente la electricidad. Además, reconozco que no sé bregar con ella. Entonces, hay que tener respeto a la electricidad si tú no quieres tener problemas. Para ser efectivo tienes que estar consciente todo el tiempo de la presencia de la electricidad, aunque no la veas. Le puedo preguntar a la persona que trabaja con la electricidad. La electricidad no la vemos. Y la persona con seguridad me va a decir, sí, efectivamente yo tengo que ser consciente de la presencia de la electricidad. Entonces tengo que ser cuidadoso, tengo que tomar las medidas y el protocolo que se debe tomar para no ir a tener problemas. Hay una sola manera de trabajar con ella, con la electricidad. La electricidad no se adapta a ti, tú tienes que adaptarte, tú tienes que adaptarte a la electricidad. Ella no se va a adaptar a ti. Los que han tenido problemas con la electricidad es porque han tenido algún descuido con ella. ¿Verdad que sí o no? Cualquier persona que tuvo un problema con la electricidad fue porque tuvo un descuido al estar trabajando con ella. Este es un buen caso para analizar y es un buen ejemplo para que tú entiendas cómo es que funciona el temor de Dios. Yo pienso que el temor de Dios opera de la misma manera, porque Dios no es el causante de los males. Dios no es el causante de los males. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro Dios es una fuente de bendición. Al igual que la electricidad es una fuente de bendición, así es Dios. Pero el conocimiento que el electricista sabe o tiene le ha quitado el terror y lo que ha hecho es tenerle respeto a la electricidad. De tu conocimiento que tengas de Dios depende el respeto que tú le tengas, depende el temor que tú le tengas, depende el temor de Dios. Se puede utilizar la electricidad para bien y para beneficio de toda la bendición si se hace correctamente. Ahora, yo creo que tú me estás entendiendo. Si yo tengo el temor de Dios, puedo hacerlo de esa manera también. La palabra dice que Dios es fuego consumidor, pero también es amor. Por lo tanto, cuando yo tengo temor de Dios, yo sé que hay un protocolo. No quiero comparar ni minimizar la grandeza de mi Dios, ni mucho menos, pero yo sé que hay que tener un protocolo, unos procedimientos, hay que tener un respeto, porque la gente se cree de que Dios no existe y muchos viven como que Él no tiene nada que decir y viven desconectados de eso, y esos descuidos pueden hacer que tú entres en una tragedia porque tú utilizaste mal tu vida para lo que no era. Pero cuando respetamos a Dios, respetamos lo que Él es. Déjame decirte esto, no quiero complicar tu noche, no quiero complicar tu tarde más de lo que quizás ya te la he complicado, pero entiende lo siguiente. El efecto de Dios sobre personas depende de cómo lo van a tratar a Él. Vuelvo y te repito, el efecto de Dios sobre nosotros, como personas, como sus hijos, depende de cómo lo vamos a tratar a Él. Mire usted esto, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Te preguntarás, ¿cómo así? Te estarás preguntando seguramente, ¿cómo así que endureció el corazón de Dios? Que Dios endureció el corazón de Faraón, perdón, en vez de hacerlo que él se arrepintiera. Perfectamente Dios haya podido llevar a Faraón a que él se arrepintiera, pero él endureció su corazón. Quizás tus líderes no estén contigo para juzgarte, pero los ojos de Jehová, los ojos de Jehová, los ojos de Jehová sí van a estar permanentemente observándote a ti. Usted saca y pone una vela, mire usted, lo va a poner un ejemplo, usted saca y pone una vela de esperma debajo del sol y un cubo de cemento fresco. ¿Qué le va a pasar a la vela? Que es un sol de esos como los que hay en California,
como los que hay acá en la costa este en esta época de verano, como los que hay en esos soles caliculares de la Florida, pues la vela se va a derretir. ¿Qué le va a pasar al cemento? Entonces te puedes imaginar lo que le pasa al cemento, con una vela derretida encima. El problema no era el sol, el problema es el material, la vela, que se derrite. Y depende del material que tengas en tu corazón, así será el efecto de Dios sobre tu vida. Cuando les hablaba que Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera, todos podemos imaginarnos qué material había en el corazón de Faraón, y todos conocemos la historia, cómo él se envenenó y se fue corriendo atrás de Moisés para destruirlos y acabarlos. Por eso hay que respetar a Dios. Por eso no debemos de permitir meter en nuestro corazón situaciones, circunstancias que nos van a poner en serios aprietos y quizás nos van a endurecer el corazón. Yo no sé si usted entendió algo sobre esto, pero al menos entendió algo de electricidad en esta tarde, en esta noche. Entonces quiero decirle que yo tengo que tener temor de Dios, tengo que tenerle respeto, tengo que honrar al Señor en mis decisiones, en lo que yo hago, en la manera que yo hablo. Cuando tú tienes temor, tú refrenas tu lengua. Cuando tú tienes temor de Dios, tú no vas a hacer cosas que otros harían. Cuando tú tienes el verdadero temor de Dios, tú sales de conversaciones de que otros se quedan. Porque tú tienes temor de Dios, no importa. Va a haber gente que te va a decir, aquí no está tu pastor, aquí no está tu superior, aquí no está tu líder, aquí no está tu mentor, aquí no están tus padres, aquí no está tu esposo, aquí no está tu esposo. Pero tú tienes que decir, no importa, pero aquí está el Señor y yo lo respeto a Él. Eso es el verdadero temor de Dios y esto nos va a traer sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para que pueda habitar la sabiduría en esa casa que quieres construir, tiene que existir el temor de Dios. Tomar buenas decisiones tiene que estar basado en algo. Usar la sabiduría de Dios está basado en respetarlo, en honrarlo, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría. Entonces yo no puedo decir en mi vida qué hago, dónde voy a estar, qué voy a hablar, qué voy a decir. Ten cuidado, solamente honra al Señor, honra al Señor, tenle respeto al Señor. Ahora escucha esto, en el libro de Deuteronomio hay algo que quiero compartir contigo. Cuando hay verdadero temor de Dios, hay unos frutos. Y mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, versículo 4. Repito, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Yo quisiera que usted escribiera varias palabras que en este corto versículo nos dice la palabra. En pos de vuestro Dios andaréis en pos de Él. A Él temeréis, segunda palabra. Tercera palabra, guardaréis sus mandamientos. Cuarta palabra, escucharéis su voz. Quinta palabra, a Él serviréis. Y sexta, a Él seguiréis. Vamos a andar en pos de Él. Le vamos a temer. Vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a escuchar su voz. Le vamos a servir y a Él vamos a seguir. Cuando hay temor a Dios, estos frutos se van a manifestar. Cuando hay un verdadero temor a Dios, estos frutos no se pueden fingir, no se pueden esconder. Cuando hay verdadero temor de Dios, número uno, vas a guardar sus mandamientos. Quiere decir que hay una obediencia. Y esto no depende de si me están o no me están viendo. La obediencia depende solo de que tengo temor de Dios. Después dice número 2, que escucharéis. Significa que tu oído se va a abrir. Un oído abierto para escuchar lo que Dios tiene que decir
La gente viene, mi querido hermano, mi querida hermana, y yo sé quién tiene y quién no tiene temor de Dios. Yo he viajado por el mundo entero y he visto gente que se para en un púlpito y se creen que están en la casa de ellos con un televisor y uno está enseñando o predicando y esas personas se ponen de pie y salen por la puerta y se acabó, como si hubieran cambiado de canal de televisión. Pero cuando tú tienes un verdadero temor de Dios y cuando tú honras a Dios, tú tienes tu oído abierto, aún en lo que te gusta oír, aún en lo que no te gusta oír, porque hay cosas que Dios me ha dicho y no me gusta oírlas en lo personal. Quisiera que me estuvieran hablando de muchas veces de prosperidad, de nuevos niveles, de esto, de otro, pero Dios te quiere llevar a la sabiduría, te quiere llevar a un sitial bien tremendamente de bendición. Dice número 3, dice que serviréis, significa que cuando tú tienes temor de Dios, vas a servir, vas a trabajar. Cuando tú tienes temor de Dios, vas a servir, vas a trabajar, vas a activarte, vas a hacer algo. Por eso yo creo, mi querido amigo, mi querida amiga, que dentro de las iglesias no debe haber fanáticos sentados en una silla sin hacer nada. Porque la palabra dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que estás en deuda con tu Dios y que tú tienes que trabajar para Él y esforzarte y hacer lo que tengas que hacer sacrificios para la obra y la honra del Señor, porque tú estás en deuda con un Dios que te rescató, con un Dios que te sacó, con un Dios que te sanó, y hoy estás puesto de pie frente a Él gracias a su favor, a su amor, a su misericordia. Y 4 nos dice que a Él seguiremos. A Él seguiréis, dice ese versículo de Deuteronomio que les leí. Cuando tú tienes temor de Dios, a Dios no solamente le sirves, sino que también le sigues. Seguirlo significa imitarlo. Seguir significa imitar. Cuando tú sigues a tu líder, es porque lo estás imitando. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Una linda pregunta. Si lo tengo que imitar, pues lo voy a imitar. Lo voy a imitar no solamente en su palabra, lo voy a imitar también en sus acciones, sino que lo voy a imitar también en su muerte y en su sacrificio. Y allí es cuando nosotros realmente retrocedemos, porque qué duro es imitar a Cristo en su muerte, qué duro es morir nosotros a ese yo, para que podamos, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la bendición de los que tienen el temor de Dios? Quizás tú te puedes estar preguntando, ¿qué bendiciones tiene Dios preparadas para aquellos que tienen el verdadero temor de Dios? Mira lo que dice Proverbios 19, versículo 23, Proverbios 19, verso 23, dice, el temor de Jehová es para Dios y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Aquella persona que tiene verdadero temor de Dios no le va a visitar el mal. Dite a ti mismo y dile si tienes alguna persona al lado, mira, si tienes y desarrollas el verdadero temor de Dios que nos están enseñando, el mal no nos va a visitar. Y el temor de Dios es para vida, dice que con él vivirás lleno de reposo, lleno de tranquilidad vivirá el hombre. Una persona que vive en esa guerra, que no vive en paz interior, que vive en esa zozobra, en esa angustia, en esa depresión, es una persona que Dios le está mostrando que le falta verdadero temor de Dios. Proverbios 14, 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para adaptarse a los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, perdóname. El verdadero temor es una fuente de vida, manantial de vida. ¿Para qué? Para que nos apartemos de los lazos de la muerte. Y aquí no estamos hablando solamente de la muerte, cuando nos ponen tendidos en un ataúd. No, hay muchas muertes. Hay la muerte espiritual, la muerte financiera, la muerte emocional, muerte social. Por eso hay tantas personas muertos que caminan, que sonríen, que saludan, que hablan.
Dice alguien, muchas personas mueren a los 25, a los 30 años y los entierran a los 60, 70 años. En otras palabras, mi querido amigo, mi querida amiga, el principio de esta primera columna te va a proveer vida, pero no solamente vida, sino una vida con paz, con tranquilidad, con prosperidad, con amor. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración, son la paga, son el producido de la humildad y del temor de Dios en riquezas, honra y vida. Riquezas vienen en camino, viene honra en camino y viene también vida también para ti. Los días se te van a alargar sobre la tierra. Ten la seguridad que si tú tienes temor de Dios, riqueza, honra y vida vendrá hacia ti. Y finalmente quiero terminar en esta charla con este último versículo que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 145:19, y quiero 145:19, y quiero que pongas mucha atención a lo que este versículo nos enseña. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una de las bendiciones es las oraciones y los sueños realizados a tu favor. Todos los sueños, todas las oraciones, las peticiones que tú hagas, Dios, si tienes temor de Dios, te las va a cumplir. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes temor de Dios, Dios va a escuchar el clamor, va a escuchar tus oraciones y te las va a permitir que se cumplan en realidad. Y lo salvará. ¿Qué quiere decir? Que te las va a dar, que las vas a poder disfrutar, que vas a salir en victoria. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, cuál es tu circunstancia, pero lo único que yo te quiero invitar en esta tarde, en esta noche, es que aprende a desarrollar el verdadero temor de Dios. Porque donde hay temor de Dios, hay riquezas, hay honra, hay vida, hay respuesta a los deseos que tengamos, hay respuesta al clamor de nuestras oraciones, hay victoria, hay reposo, no nos va a visitar el mal. Donde hay temor de Dios, vamos a vivir permanentemente frente a un manantial de vida. ¿Qué más le podemos pedir? Y donde hay temor de Dios es el principio para que habite la sabiduría. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y que tengan un bendecido y gran día. Muchas gracias y buena tarde.